información. Bueno, entonces la segunda clase de hoy va a ser drogas en tiroides. Vamos a hacerlo igual, vamos a ver un repaso rápido de la fisiología y luego vamos a ver fármacos y vamos a dividir la clase la parte de los fármacos en dos. Vamos a ver la parte de reemplazo de hormonas tiroideas, que es básicamente en el contexto del paciente que tiene hipotiroidismo, y luego vamos a ver más bien cómo frenamos la producción excesiva de hormonas tiroideas aplicado básicamente a hipertiroidismo. Entonces vamos a ver un poco de fisiología de hormonas tiroideas, vamos a hablar de mecanismos de acción y diferencias farmacocinéticas entre levotiroxina, que es T4, y triiotironina, que es T3. Y luego las drogas antitiroideas, que serían las tionamidas, yoduros, yodo radioactivo y un par de otros medicamentos. Entonces, primero que todo, acuérdense que el precursor para síntesis de hormonas tiroideas es el yodo. ¿Okay? Y el yodo, la fuente principal, viene de la dieta. El yodo entra a la célula folicular de la tiroides aprovechándose de este importe que es el sodio yodo. Entonces, normalmente, lógicamente, el sodio está en concentraciones más altas en el extracelular que en el intracelular a raíz de la sodio-potasio ATPasa, que saca 3 sodios y mete 2 potasios. Entonces, el sodio entra a favor de gradiente de concentración en este importe y consigo arrastra entonces el yoduro. Esto le permite entonces al yoduro alcanzar concentraciones dentro de la célula folicular de la tiroides hasta 10 veces más altas que las concentraciones sistémicas. Luego el yoduro se tiene que exportar hacia el coloide, hacia el espacio coloidal. Y dentro del espacio coloidal existe esta proteína que se llama la tiroglobulina, que es muy rica en moléculas de tirosina. El yoduro, a través de esta enzima que se llama la peroxidasa, logra organificarse y ligarse a las moléculas de tirosina para formar monoyodotirosina o diyodotirosina, que es lo mismo que T1 y T2. Luego, T1 y T2 reaccionan para formar T3 y T4. Lógicamente, dos T2 forman el T4 y un T1 y un T2 forman T3. Pero aquí cambian un poco la nomenclatura. ¿Por cuánto? Entonces, el T1 es monoyodotirosina y el T2 es diyodotirosina. Pero cuando nosotros vemos, a ver, por aquí está. Cuando se ligan estos, entonces, para formar T3 y T4, la nomenclatura cambia porque ya esto pasa a ser triyodotironina, ya no es tirosina, sino que es tironina, porque ya no tiene un solo residuo de estos. Y aquí sería el tetrayodotironina. Una vez sintetizado T3 y T4, bajo estímulo del receptor del TSH sobre su receptor, vamos a tener entonces endocitosis del coloide con estas partículas. Forman vesículas intracelulares y estas vesículas vamos a tener diferentes proteasas que rompen la unión, libera T3 y T4 y T3 y T4 son los que pasan hacia la circulación sistémica. Luego, T1 y T2 se rompe el enlace de yoduro con el T1 y T2 y entonces el yoduro y T1 y T2 también recirculan, ¿ok? Y entonces se recicla el yoduro. Esto hace que nosotros seamos muy eficientes desde el punto de vista del yoduro y los requerimientos diarios de yoduro de la dieta son muy bajas y usualmente alrededor de 200 microgramos al día. Viéndolo con un poquito más de detalle, lo que sucede entonces es, en el espacio coloide, aquí en el lumen, ¿okay? Entonces vamos a tener en la pared celular esta enzima que se llama la tioperoxidasa. La tioperoxidasa para activarse tiene que estar en su forma oxidada. Y una vez que está oxidada, es capaz de recibir el yoduro que está aquí. Una vez que recibe el yoduro, lo que hace es pasárselo, entonces, como les decía, a una molécula de tirosina. Entonces, cuando yo le paso este yoduro a la tirosina, si le paso un yoduro, voy a tener monoyodotirosina. Y si le paso 2 yoduros, voy a tener diyodotirosina. Pero cuando yo uno el T1 con el T2, pierdo este residuo amino y este de carbono de aquí del monoyodotirosina. Nada más le pego el anillo de benceno y por eso es que la nomenclatura pasa a ser entonces triyodotironina. ¿Ok? Que es finalmente lo que tenemos aquí. Acuérdense que nosotros vamos a tener el efecto de la deyonidasa. Y la deyonidasa lo que hace es convertirme T4 hacia T3 o hacia T3 reversa. La diferencia tiene que ver con cuál yoduro estamos quitando. Entonces, si yo le quito un yoduro del anillo externo, ¿okay? Voy a tener T3. Y si le quito un yoduro del anillo interno, entonces voy a tener T3 reversa. ¿Okay? Entonces, acuérdense que la diferencia está desde el punto de vista de función, donde T3 reversa es inactivo, ¿okay? Y T3 es activo. ¿Tenemos un receptor diferente para T3 y T4 o son el mismo receptor? De las clases de fisiología. Receptor. ¿Es el Es el mismo? mismo receptor. El mismo.
Es el mismo receptor. Y la afinidad por el receptor es el mismo. ¿O son diferentes? No, no es diferente. Es más afín por el T3. El T3 en general es 10 veces más afín por el receptor de hormonas tiroideas que el T4. ¿Qué tipo de receptor es el receptor de hormonas tiroideas? ¿De membrana o nuclear? De membrana. Es un receptor nuclear. ¿Okay? Es un receptor nuclear similar al que vimos hace un momento de los corticosteroides. Entonces, T3 tiene que viajar hasta el núcleo, se une a su receptor nuclear. Esto produce una activación se une en elementos de respuesta de hormonas tiroideas y favorece o inhibe la transcripción de diferentes genes. Y el receptor de hormonas tiroideas prácticamente se expresa en todos los tejidos. Tenemos diferentes formas de degradar las hormonas tiroideas. Entonces, una de estas formas es, entonces, si yo tengo T4, a través de la ionidasa yo puedo pasarlo hacia T3 o puedo pasarlo hacia T3 reversa. Puedo también romper el enlace y terminar formando T1 y T2. Cuando yo tengo T1 y T2, estos se excretan predominantemente a nivel biliar. Y una vez que llega al tracto gastrointestinal, las bacterias del tracto gastrointestinal rompen el enlace entre la tirosina y el yoduro y vuelve a reabsorber el yoduro y se vuelve a recircular el yoduro. Entonces, haciendo nuevamente que el cuerpo sea muy eficaz en la conservación del yoduro y hacer que los requerimientos diarios de yoduro sean muy bajos. Por otro lado, ¿cómo viajan las hormonas tiroideas en sangre? ¿Libres o unidos a transportadores? Unidades transportadores. La gran mayoría viajan unidos a transportadores. ¿Y a cuáles transportadores? ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es la Era principal? la globulina transportadora de hormonas tiroideas. La TBG, ¿verdad? La globulina transportadora de hormonas tiroideas, luego se une a la albúmina y a la prealbúmina. Entonces se une, el 99% está ligado a diferentes transportadores. Entonces, actúan sobre receptores nucleares. Estos receptores nucleares tienen una afinidad que es 10 veces mayor por el T3 que por el T4. Por eso es que el T3 se considera que es el activo. Sin embargo, el que produce la tiroides es predominantemente T4. O sea, de toda la producción de hormonas tiroideas por parte de la tiroides, 80% corresponde a T4 y solo 20% corresponden a T3. Una vez que se ligan al receptor, como les decía, entonces se unen al elemento de respuesta de hormonas tiroideas y modifican la expresión genética, valga la redundancia, de diferentes genes. ¿Qué efectos va a producir las hormonas tiroideas? Entonces va a tener un efecto permisivo prácticamente en todos los tejidos. Lo que va a hacer es aumentar la actividad metabólica. Vamos a tener aumento del consumo de oxígeno por parte del miocardio, músculo, hígado, riñón, tracto gastrointestinal. La excepción es que no cambia el consumo de oxígeno en cerebro, en vaso, en gónadas. Aumenta el metabolismo oxidativo a nivel mitocondrial produciendo termogénesis y aumenta la actividad de la sodio-potasio ATPasa. Entonces, cuando estemos viendo los efectos fisiológicos, nada más acuérdense de los dos polos, de los dos extremos, ¿verdad? El paciente hipotiroideo y el paciente hipertiroideo. Entonces, por falta de hormonas tiroideas afecta, acuérdense cómo en la clínica y el exceso de hormonas tiroideas como en la clínica, cómo se pueden deducir los efectos fisiológicos que tiene la hormona tiroidea. Entonces, si aumenta el metabolismo oxidativo produciendo termogénesis, el paciente que típicamente tiene hipertiroidismo tiene intolerancia al calor y el paciente con hipotiroidismo, al no producir termogénesis, más bien está padeciendo de fríos, está con intolerancia al frío. Facilita la absorción intestinal de glucosa, aumentan el metabolismo lipídico, aumenta la oxidación de ácidos grasos. Entonces, esto hace que el paciente pierda peso, ¿okay? Entonces, el paciente hipertiroideo, al estar favoreciendo beta oxidación, va a estar perdiendo peso. Disminuye el colesterol plasmático al aumentar la eliminación, ¿verdad? A pesar de estimular la síntesis hepática. Entonces, el hipertiroideo está eliminando más colesterol y eso ayuda a que el colesterol baje. Y por lo tanto, también el hipotiroideo elimina menos colesterol y típicamente anda con colesteroles altos. Es de las causas secundarias de dislipidemia. Entonces, acuérdense que el hipotiroidismo genera LDL altos. Como les mencionaba hace un momento, entonces tiene un efecto trófico prácticamente sobre el desarrollo de todos los órganos. Entonces, hay un par de efectos que son dosis dependientes y aquí hay que diferenciarlo entre la dosis que es de reemplazo, entonces la dosis sustitutiva, de las dosis supraterapéuticas o suprafisiológicas, donde vamos a inducirle al paciente hipertiroidismo. Entonces, básicamente los dos efectos tienen que ver con la parte de proteínas y metabolismo de glucosa. Entonces, a nivel de síntesis proteica, si nosotros damos las dosis habituales, vamos a tener un efecto anabólico, vamos a tener un efecto sobre síntesis proteica. Y el modelo de esto es los niños que tienen
deficiencia, que tienen hipotiroidismo congénito, que tienen cretinismo. Entonces, si tienen cretinismo y nosotros les reemplazamos hormonas tiroideas, el niño crece. Entonces, estamos favoreciendo síntesis proteica. Pero por otro lado, dosis altas, entonces cuando estamos induciendo hipertiroidismo en el paciente, más bien producimos catabolismo proteico, vamos a tener un balance nitrogenado negativo. Y esto es el paciente, entonces el paciente está hiper, entonces se adelgaza, pierde masa muscular y más bien tiene un balance nitrogenado negativo. Lo mismo pasa con la parte de glucosa. Entonces, si yo estoy dando una dosis sustitutiva, estoy favoreciendo la síntesis de glucógeno, pero si estoy hipertiroideo, estoy favoreciendo la degradación de glucógeno, tú vas a tener glucogenólisis y voy a tener gluconeogénesis. Entonces, ¿cómo está la glucosa de un paciente que tiene hipertiroidismo? Alta. Alta. Entonces va a estar hiperglicémico. ¿Okay? De hecho, otra de las causas secundarias de diabetes termina siendo hipertiroidismo. Esto viene siempre en todas las tablas de causas secundarias. ¿Okay? Entonces, vean cómo en dosis fisiológicas esto favorece síntesis proteica y favorece acumulación de glucógeno. Y en dosis suprafisiológicas tenemos catabolismo proteico y catabolismo de glucógeno y gluconeogénesis. Entonces vamos a tener hiperglicemia. ¿Okay? Entonces son los dos efectos que son dosis dependientes. Desde el punto de vista de sustitución, digamos, ya hablando del tratamiento como tal, entonces nosotros tenemos dos preparados hormonales. Tenemos el preparado hormonal de T4 y tenemos el preparado hormonal de T3. Entonces, el que nosotros damos como preparado hormonal de T4 es idéntico al T4 que nosotros producimos de manera fisiológica. Entonces, este 60 al 80% se absorbe en el yeyuno proximal. ¿Okay? La absorción aumenta en ayunas. La absorción aumenta en presencia de hipotiroidismo. ¿Okay? Y vamos a tener un pico sérico más o menos entre 2 y 4 horas después. Entonces, ¿cómo se debe tomar el medicamento? ¿Cómo se debe tomar T4? ¿En qué momento del día? En la mañana. Ayunas. En ayunas. ¿Okay? Y lo segundo que sucede es la razón de por qué también tiene que tomarse en ayunas es porque tenemos una serie de factores que reducen la absorción. Y esto incluye alimentos tipo nueces, fórmulas pediátricas que contienen soya o algodón, procesos digestivos donde se reduce la superficie de absorción, acloridria, ¿okay? Pero también calcio interfiere con la absorción, ¿verdad? Hierro interfiere con la absorción. Entonces, el desayuno típicamente o tiene lácteos, entonces va a tener algo de calcio. Yo puedo comer algo de nueces ahí eventualmente, ¿okay? Entonces, esto disminuye absorción. También interfiere en la absorción otros medicamentos como colestiramina, que vimos la semana pasada en la clase de lípidos, hierro, antiácidos, sucralfato. Entonces, esto hace que la recomendación para la toma del medicamento debería ser en ayunas y el paciente debe esperar por lo menos media hora para consumir alimentos y si está utilizando colestiramina, según lo que vimos la semana pasada, debería esperar por lo menos 1 a 2 horas después para poder tomarse la colestiramina. Doctor, Sí. una pregunta. ¿El mecanismo de los antiácidos es la propia cloridria? No, es el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio, los dos, esas sales quelan directamente la levotiroxina. Ok. ¿Okay? Entonces, si estamos hablando que el calcio también disminuye la absorción intestinal de levotiroxina, ¿cómo hacemos con los chiquitos entonces? Con los niños que nacen con hipotiroidismo congénito. Entonces, están tomando lactancia cada 2-3 horas. Si es alérgico a la leche materna, entonces hay que suplementarlos con fórmulas diferentes y esas fórmulas contienen soya, contienen algodón. Esto entonces interfiere con la absorción. ¿Cómo hacemos con esos niños entonces, con esos bebés? ¿No se les puede dar como un quelante de calcio? ¿Perdón? ¿Darles como un quelante de calcio? No existe. No existe un quelante selectivo de calcio y al final de cuentas el niño necesita también el aporte de calcio que se le está dando a través de la leche, ¿okay? Para síntesis de hueso. Se cambia la vía de administración, pero no sé si está La vía de administración de la levotiroxina. no hay en el país T4 intravenoso, ¿verdad? Y es muy difícil de conseguir a nivel mundial. ¿Un aumento en la dosis? Entonces, usualmente se aumenta la dosis, ¿ok? Entonces, si ustedes comparan la dosis por kilo con las que se inician los medicamentos, entonces para los neonatos la dosis por kilo de levotiroxina es una dosis muchísimo más alta de la que se produce para los adultos.
Entonces, esa es una de las dificultades que vamos a tener con la población pediátrica. ¿Ok? Entonces, tampoco podemos dejar al neonato de repente 6, 8 horas en ayunos que no tome lactancia solo para darle la levotiroxina. Ahora, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Lo otro desde el punto de vista de farmacocinética, que hace que sea diferente para los niños, es que no existe levotiroxina en suspensión. Entonces, no hay jarabes, no hay líquido levotiroxina. Y es porque el medicamento se queda pegado en las paredes de los envases. Entonces, a los niños igual hay que darle la tableta. Pero la tableta lo que se hace es machacarlo, que se hace polvo y se toma con la leche. Entonces, también eso hace que las dosis que requieran los niños tendan a ser mayores. Luego, hace un pico sérico, como les mencionaba, entre 2 y 4 horas después. ¿Qué importancia tiene este pico sérico? El paciente va a ser hiper a las 2 horas de tomarse la levotiroxina. Va a estar sintomático. ¿Qué piensan? Sintomático, hipertiroidismo o hipotiroidismo. ¿No? Si está coincidiendo con el Tmax, con el pico de absorción de la levotiroxina, el paciente estaría haciendo síntomas de hipertiroidismo en ese momento, que coincide con el Tmax. Sí. ¿Sí o no? ¿Por qué no haría hipertiroidismo? ¿Por qué no va a hacer síntomas de hipertiroidismo? ¿Qué tiene que pasar? Vea que le estamos dando T4. La conversión a T3. Tiene que haber conversión a T3. Entonces, ¿este pico sérico de T4 tiene alguna relevancia? Estaría clínicamente sintomático. No. No. Entonces, la relevancia va a ser si la persona se toma la levotiroxina 2 horas antes de la muestra de sanguínea, entonces estamos pescando el Tmax, podríamos tener un T4 ligeramente alto. ¿Ok? Pero si el paciente está bien, ¿cómo estaría el TSH? Si anda bien controlado. Bueno, echando un poquito para atrás, ¿cómo está el TSH en un paciente hipotiroideo sin tratamiento? Aumentado. Aumentado, ¿ok? Y si el paciente está bien controlado, ¿cómo estaría el TSH? Normal. Normal. Entonces, si este paciente bien controlado se tomó la pastilla 2 horas antes de tomarse la muestra de sangre, el T4 sale ligeramente alto y el TSH, ¿cómo estaría en ese momento? Ligeramente disminuido. Va a estar normal, ¿ok? ¿Por qué? Porque este pico, este Tmax es muy transitorio, son pocos minutos nada más, ¿ok? Entonces lo que hacemos es hacernos bolas, ¿ok? Nos confundimos más bien, ¿cierto? ¿Ok? Por eso es que la titulación de la dosis para el paciente que tiene hipotiroidismo no lo hacemos con base a los niveles de T4, sino que lo hacemos con base a los niveles de TSH, y usualmente el T4 no se mide, ¿ok? Luego, vamos a tener algunos inductores enzimáticos, por ejemplo, los inductores enzimáticos clásicos tipo fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, rifampicina, son capaces de aumentar la actividad de la deyonidasa y eso favorece la degradación de hormonas tiroideas y por lo tanto en el contexto del uso de inductores enzimáticos puede ser que los requerimientos de hormonas tiroideas sean un poquito mayores, los requerimientos de T4. ¿Okay? El hecho de que aumente bueno, ya vamos con eso, ya lo voy a presentar eso. La vida media del T4 es de 7 días. ¿Okay? Entonces es una vida media muy larga. La forma dextro solo tiene 4% de la actividad. La forma levo es la que es activa. Por eso es que cuando hablamos de T4, siempre estamos hablando de levotiroxina. 99.96% está fijado a proteínas, lo que es lo mismo, solo 0.04% está en la fracción libre. Si la vida media es de 7 días, ¿cuánto vamos a durar en alcanzar el estado estacionario? Un mes. Casi un mes. ¿Un mes o un cuánto? ¿Cuánta vida media necesitamos? 4 o 5 días medios. 4 o 5. 4 o 5 vidas medias. Entonces, mes y medio aproximadamente. Entonces, una vez que yo le empecé tratamiento al paciente, ¿cuánto tiempo me tengo que esperar después de darle levotiroxina para hacerle el siguiente TSH?
Una semana. No, sería como ese mismo tiempo que dijimos, como un mes. Necesitamos por lo menos de 4 a 6 semanas para que alcance el estado estacionario y poder hacer el TSH control. ¿Ok? ¿Quedamos claros? Entonces, si yo tengo un paciente que viene con TSH alto, le empiezo levotiroxina, le repito el TSH a las 6 semanas y el TSH persiste alto, ¿qué hay que hacer? Modificar la dosis. Y modificarlo como subirlo o bajarlo. Pues, subirlo. Subir la dosis. ¿Ok? Y si por el contrario me viene un TSH muy bajo, ¿qué tendríamos que hacer? Bajar la dosis. Bajar la dosis. ¿Ok? Luego, tenemos preparados sintéticos también de T3. T3, la vida media es de un solo día. ¿Ok? La unión a proteínas es 99.6% o lo que es lo mismo, 0.4% en fracción libre, que es 10 veces mayor que el T4. La absorción por vía oral es un poquito mayor, tiene 95%. ¿Ok? Pero, ¿qué va a pasar cuando coincida el Tmax del T3? Cuando alcance el pico de absorción. Sí se va a tener los síntomas hipertiroideos. Entonces, aquí sí vamos a poder tener síntomas de hipertiroidismo. Y por otro lado, si yo tengo un paciente que se brincó una dosis de T4, ¿okay? ¿Cómo estaría clínicamente el paciente? ¿Estaría hipotiroideo? No. No, porque su vida media es muy larga. ¿Okay? Pero si empieza a brincarse un par de dosis de T3, ¿cómo podría estar el paciente? Hipotiroideo. Ahí podría estar hipotiroideo. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nos permite también que ustedes han visto clínicamente que con el T4 uno juegue con dosis semanales. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo tengo a alguien que quiero bajarle de 100 microgramos diarios a 84 microgramos diarios, la caja, por ejemplo, solo tiene presentaciones de 100 microgramos. Entonces, en lugar de decirle cómo hace para fraccionar la tableta, yo le puedo decir al paciente que tome 600 microgramos por semana. ¿Okay? Y 600 microgramos por semana es el equivalente que esté tomando aproximadamente 86 por día. ¿Okay? Entonces, yo puedo jugar con dosificaciones semanales porque su vida media es muy larga. Yo no puedo hacer eso con T3. Entonces, si el T3 tiene una vida media más corta, cuando hace el Tmax, hace el pico de absorción y hace síntomas de hipertiroidismo, y si además de que si el paciente se brinca la dosis le va peor, ¿por qué utilizar T3? ¿O cuándo utilizaríamos T3 desde el punto de vista preparado farmacológico? O con eso, ¿habría justificación para dar T3 como preparado farmacológico? O manifestaciones agudas de hipotiroidismo. Un paciente. Resulta que no. Esa sería la lógica. Si yo tengo un coma mixedematoso, por ejemplo, algo muy severo, y resulta que si un coma mixedematoso yo le doy T3 y súbitamente le aumento la tasa de metabolismo basal, más bien le aumento la mortalidad del paciente, le va peor. ¿Okay? Entonces, no sirve. Tal vez cuando no está funcionando la tirosina reversa. Cuando no funciona la T3 reversa, ¿y la T3 reversa tiene alguna función? De lo que mencionamos hace un momento. Perdón, la enzima que convierte de T4 a T3. La A eso quería decir. Sí. ioniasa. Cuando tenemos mutaciones de ioniasa. Podría ser, Sí. pero eso es relativamente difícil de determinar, pero eso podría ser una de las indicaciones. ¿Okay? Y es bastante poco común. ¿Okay? Entonces, para el día a día del tratamiento de los pacientes que tienen hipotiroidismo común y corriente, ¿estaría justificado dar T3? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿para qué existen preparados? ¿Cuándo utilizamos T3? Y la caja lo tiene. ¿Okay? La caja lo tiene, pero lo tiene restringido a nosotros a endocrino. Nadie más puede prescribir T3 que no seamos nosotros. Entonces, ¿por qué lo utilizamos nosotros? ¿Por qué nosotros utilizamos T3 en algunas situaciones? ¿Algunos que hayan rotado en endocrino? Bueno, cáncer de tiroides en pacientes que tienen cáncer de tiroides. Entonces, lógicamente estos pacientes tienen tiroidectomía, cáncer diferenciado de tiroides, cáncer papilar o cáncer folicular. Estos pacientes tienen tiroidectomía y es en el contexto donde a veces damos yodo radiactivo para tratar de eliminar cualquier remanente de células tiroideas que haya quedado. La captación de yodo radiactivo por parte de las células tiroideas depende del TSH. Entonces, un TSH alto estimula que las células tiroideas capten yodo radiactivo. Entonces, si le vamos a dar yodo radiactivo a estas personas, ¿okay? Entonces yo necesito que tenga un TSH alto. Entonces, para poder tener un TSH alto, ¿qué tiene que tener el paciente? ¿O en qué condición estaría el paciente? Hipotiroideo.
Hipotiroideo. Entonces tendría que suspenderle la hormona tiroidea, ¿cierto? ¿Ok? ¿Y cuánto tiempo tendría que suspenderle la hormona tiroidea para que el paciente haga hipotiroidismo y me eleve el TSH? Con la tiroxina necesitaría casi 5 días medios. 5 vías medias. Entonces, entre 4 y 6 semanas, más o menos. ¿Cierto? Todos me siguen el hilo. Ujú. ¿Mm? ¿Qué va a pasar con ese paciente en esas 4 o 6 semanas? Clínicamente. ¿Cómo se va a sentir? Mal. Va a empeorar. Mal, está hipotiroideo. ¿Ok? Entonces, si yo le doy T3, ¿cuánto tiempo tengo que suspender el T3 para que el paciente me eleve el TSH? Una semana. Una Más o menos. semana. Entonces, 4 o 5 días aproximadamente. Entonces, la indicación, el uso principal que nosotros le damos T3 es en la preparación del paciente para tratamiento con yodo radioactivo por cáncer. Entonces, 6 semanas antes del tratamiento con cáncer le quitamos el T4, lo sustituimos con T3 por 4 semanas y únicamente le dejamos las últimas 2 semanas sin T3 para que nos eleve el TSH. ¿Ok? Entonces, con eso nos evitamos 4 semanas de hipotiroidismo, que sería cuando está sin el T4. ¿Ok? ¿Quedamos claros con eso? ¿De cuándo se utiliza T3? Sí, doctor. ¿Ok? Hay toda una corriente de algunos grupos de pacientes, más por el lado naturista y de todo, que dicen que si la producción normal de la hormona de la tiroides es 80% T4 y 20% T3, que deberíamos dar un reemplazo más fisiológico con 80% de T4 más 20% de T3. Sin embargo, los estudios clínicos y aleatorizados controlados de esa combinación de T4 más T3 versus T4 solo no necesariamente indica que la combinación con T3 es superior. ¿Ok? Y lo segundo es, muchos de los estudios que han mostrado que el T3, que dar un poquito de T3 es ligeramente superior, es porque el TSH final alcanzado es diferente. Entonces no sabemos si la mejoría es porque el T3 les ayudó algo a mejorar o porque si le hubiéramos dado una dosis un poquito más alto de T4 y alcanzamos el mismo TSH, hubiéramos tenido la misma mejoría. Pero el estándar hoy en día es para tratamiento de hipotiroidismo es únicamente levotiroxina y T3 únicamente o en resistencia, digamos, por mutaciones de ioniasa, o ¿verdad? Cuando nosotros estamos preparando a los pacientes con cáncer de tiroides para tratamiento con yodo radioactivo. Luego, desde el punto de vista del metabolismo, en estados de hipertiroidismo más bien estamos favoreciendo el metabolismo de hormonas tiroideas y se está catabolizando más rápidamente. Y cuando el paciente está hipotiroideo, más bien disminuye el metabolismo. O sea, aquí lo que pasa muchas veces es que inicialmente cuando el paciente está muy hipotiroideo, uno le empieza cierta dosis. Como la vida media, como el metabolismo de la hormona tiroidea está más prolongado, cuando el paciente vuelve al hipotiroidismo, se acorta un poco la vida media. Y resulta que después de haber estado inicialmente bien controlado, ahora sin hacer ningún cambio adicional, viene otra vez con un TSH ligeramente alto. ¿Okay? Y es porque la vida media se disminuyó, porque previamente estaba prolongado a raíz del hipotiroidismo. ¿Ok? ¿Quedamos claros con este concepto? Por eso es importante estar titulando las dosis y estar vigilando, sobre todo cuando empezamos tratamiento. Luego, desde el punto de Doctor, vista... ¿puede explicarlo? Ajá. Perdón, que si lo podía explicar nuevamente. Cuando el paciente está muy hipotiroideo al principio, el metabolismo de las hormonas tiroideas está más lento, la actividad de la ioniasa. Entonces, cuando yo doy inicialmente el reemplazo de hormona tiroidea, al estar más lento el metabolismo de hormonas tiroideas, la vida media es más larga. ¿Okay? Y en el momento en que vuelve al eutiroidismo, ¿okay? La vida media vuelve a la normalidad. Entonces se acorta la vida media con respecto a como estuvo al principio. Y por eso es que requiere entonces un ligero aumento de la dosis en ese momento. ¿Okay? Gracias. Ok. Entonces, todos los preparados que utilizamos hoy en día de hormonas tiroideas son preparados sintéticos, son T3 y T4 sintéticos. Antiguamente se utilizaban preparados de extractos de tiroides de origen animal. Lógicamente, estos eran mucho menos purificados, con una serie de contaminantes, variaciones en la cantidad de hormonas tiroideas que tenía la tiroides de un animal versus otro. Antes se considera que las dosis equivalentes eran 100 miligramos de tiroides disecado, era equivalente más o menos a 100 microgramos de T4, que es el equivalente más o menos de 37 microgramos de T3. Pero hoy en día, hormona tiroidea es muy barato, es muy fácil de sintetizar y esto se consigue fácilmente en todos lados. Por lo tanto, en todo el mundo se utilizan los preparados sintéticos únicamente. Uno de los cuidados que sí hay que tener con las hormonas tiroideas es que el proceso de empaquetamiento es un poquito difícil.
Entonces, cada vez que se cambia de lote del fármaco o se cambia de marca del fármaco, hay que volver a ajustar dosis porque los organismos regulatorios permiten una variación de dosis de alrededor del 10%, 10-15% entre un fabricante y otro por las dificultades del proceso de empaquetamiento. Entonces, es decir, una tableta de 100 microgramos realmente puede tener entre 85 y 115. Dentro del fabricante es muy constante, pero cuando se cambia de un fabricante a otro, puede variar un poquito esa concentración. ¿Dudas con hipotiroidismo hasta aquí? ¿Algún comentario? Ok. Vamos totalmente al otro extremo. Vamos hacia, entonces, en el paciente que tiene hipertiroidismo y cómo frenamos la producción de hormonas tiroideas. El grupo principal de medicamentos aquí son las tionamidas. Y las tionamidas, entonces, hay 3 agentes. Tenemos propiltiuracilo, que es el que está en la institución. Tenemos metimazol, que esto existe en el mercado privado costarricense y a nivel del resto del mundo también. Y carbimazol, que solo prácticamente se utiliza en el Reino Unido, que carbimazol es la prodroga de metimazol. Entonces, todo lo que hablemos de metimazol se aplica para carbimazol. Entonces, el mecanismo de acción de las tionamidas es que sencillamente, digamos, por ejemplo, aquí está ilustrado el metimazol. Entonces, las tionamidas terminan funcionando como un aceptor del residuo de yoduro. Entonces, la tioperoxidasa que hablamos al principio, que estaba oxidada, entonces ya activa, que tiene el residuo que tiene el yoduro, este yoduro normalmente entonces en presencia de la tionamida, en lugar de ser entregado al residuo de tirosina por formar T1 y T2, sencillamente el yoduro se le entrega a la tionamida y no se entrega a la tirosina. Entonces, si no se entrega la tirosina, no hay síntesis de hormonas tiroideas. ¿Okay? Entonces, así es sencillo, es el mecanismo de acción. Entonces, termina recibiendo el yoduro para que el yoduro no vaya hacia el residuo de tirosina. Entonces, interfiere en la acción de la peroxidasa. ¿Okay? Entonces, una vez que la peroxidasa está oxidada, al final de cuentas lo que hace es inhibir la síntesis de hormonas tiroideas y lo que hace es interferir en la reacción de acoplamiento de los residuos de yodo-tirosina. Entonces, lo que estamos haciendo es inhibiendo la síntesis de hormonas tiroideas nuevas. Pero, ¿qué pasa con las hormonas tiroideas que ya estaban prefabricadas, ya estaban sintetizadas y estaban almacenadas? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esos? ¿Se quedan ahí o vamos a tener algún efecto? O lo que es lo mismo. Inmediatamente que el paciente se empieza a tomar la primera tableta, la sintomatología mejora o va a durar un rato en mejorar la sintomatología. El hipertiroidismo. ¿Qué piensan? Duraría un rato. Va a durar un rato. Entonces, ¿hasta que pase qué? Hasta que se empiece a sustituir los yoduros que se agregan a la tirosina por los yoduros que se agregan al metimazol. Más bien hasta que se gaste, ¿verdad? Hasta que se gaste el exceso que ya teníamos guardado. ¿Ok? Entonces, esto va a hacer que tenga un periodo de latencia. Y típicamente este periodo de latencia es entre 2 y 3 semanas después de haber iniciado tratamiento. Entonces, si nosotros no le advertimos esto al paciente, donde el paciente lleva 3-4 días de estar tomando el tratamiento y se siente igual, dice que el medicamento no me funciona y lo va a suspender. ¿Ok? Entonces, hay que advertir que vamos a tener este periodo de latencia de alrededor de 2 a 3 semanas antes del inicio de la mejoría clínica. Las tionamidas son rápidamente absorbidos por el tracto gastrointestinal. No requiere ajuste de dosificación en niños, en ancianos ni insuficiencia renal. Vamos a tener algunos efectos adicionales. Uno de los efectos más importantes con las tionamidas tiene que ver con los efectos inmunosupresores. Entonces, dentro de estos efectos inmunosupresores, reducen la expresión de los anticuerpos antirreceptor de TSH y ese es el efecto fundamental, ese es el efecto más importante que tiene de por qué las tionamidas entonces pueden inducir remisión en pacientes que tienen enfermedad de Graves. Reducen los niveles de las moléculas de adhesión, de interleuquina 2, de interleuquina 6, induce apoptosis de los linfocitos intratiroideos, que estos también son los encargados de favorecer la quimiotaxis y también de perpetuar la inflamación. Reduce la expresión de los antígenos de histocompatibilidad clase 2, aumenta linfocitos T supresores, reduce los linfocitos T helpers y los natural killers. ¿Okay? Entonces, ese es un efecto inmunomodulador que van a tener las tionamidas. Propiltiuracilo, PTU, tiene el efecto también de que bloquea la conversión periférica de T4 a T3. ¿Okay? Metimazol no tiene este efecto, pero realmente a nivel clínico no es tanta la diferencia por eso. Entonces vamos a hacer una pregunta aquí.
Con base a este mecanismo de acción, digamos, a la inhibición de la síntesis de hormonas tiroideas, con la interferencia en la acción de la tioperoxidasa, y el efecto inmunosupresor que tiene, entonces, ¿en qué condiciones las tionamidas pueden producir remisión? O sea, remisión del hipertiroidismo, que el hipertiroidismo prácticamente se cure. En bocio multinodular tóxico, en nódulo autónomo, tiroiditis subaguda, Graves o cualquier condición que tenga hipertiroidismo. ¿Qué pensarían? ¿Cuál es la causa más frecuente de hipertiroidismo? La enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves por mucho. Aproximadamente 80% de todos los hipertiroidismos son por enfermedad de Graves. ¿Cuál es la causa de la enfermedad de Graves? Es como una enfermedad autoinmune. Ajá. ¿Y qué se produce? Anticuerpos antirreceptores de TSH. Ok, entonces esto es por anticuerpos antirreceptor de TSH. Entonces vamos viendo las posibilidades. Bocio multinodular tóxico, ¿por qué se produce? Como el nombre lo indica, ¿qué es lo que está pasando? Demasiados nódulos están produciendo TSA, levotiroxina y se genera un bocio, un esteroide grande. Son nódulos autónomos, nódulos que están produciendo un exceso de hormonas tiroideas. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre el multinodular y el nódulo autónomo es que el autónomo es uno solo y el multinodular son varios, como el nombre lo indica. Tiroiditis subaguda, ¿por qué se produce? ¿De qué origen es la mayoría de las veces? ¿Autoinmune o viral? Viral. Viral. ¿Y cuál es el mecanismo de tirotoxicosis? ¿Qué es lo que le hace el virus que induce tirotoxicosis? Destrucción. Destrucción del tejido. Es destrucción del tejido. Entonces, viendo el mecanismo de acción de las tionamidas, las tiroiditis subagudas, en las tiroiditis subagudas jugaría algún papel las tionamidas. Si el mecanismo por el cual induce tirotoxicosis en la tiroiditis subaguda es destrucción por el virus. No. No. Entonces, si el virus está destruyendo y liberando las hormonas preformadas, ¿qué hacemos nosotros con inhibir la síntesis de hormonas tiroideas? Entonces, tiroiditis subaguda, no vamos a hacer nada. Por lo tanto, cualquier condición donde haya hipertiroidismo, tampoco. ¿Ok? Porque depende de cuál sea la condición del hipertiroidismo. Entonces, ¿por qué es que vamos a lograr remisión en Graves? ¿Por qué las tionamidas podrían inducir remisión? Porque también tienen acción sobre los anticuerpos. Entonces, porque disminuyen los anticuerpos antirreceptor de TSH. ¿Ok? Entonces, el efecto inmunomodulador es lo que le permite inducir remisión en enfermedad de Graves. En bocio multinodular tóxico y en nódulo autónomo, las tionamidas funcionarían. ¿Le harían algo? ¿O estaría contraindicado en esos contextos? ¿Serviría en algo frenar la producción de hormonas tiroideas? Sí. Sí. Nada más que ¿qué? No lo va a curar. ¿Cierto? Entonces, en la medida en que yo tengo un bocio multinodular o un nódulo autónomo, le doy la tionamida, yo le controlo el hipertiroidismo. Pero en el momento en que yo le retire la tionamida, ¿qué va a pasar con el hipertiroidismo de ese paciente? ¿Va a regresar? Va a regresar. ¿Okay? No estamos quitando la causa subyacente del problema, no le estamos haciendo absolutamente nada a los nódulos. En cambio, en el Graves, cabe la posibilidad de que en el momento que lo retire, no va a tener recaída porque estamos disminuyendo los anticuerpos antirreceptor de TSH. ¿Ok? ¿Quedamos claros con eso? De por qué es importante el efecto inmunomodulador que tienen las tionamidas. Ok. Entonces, como les decía, PTU puede bloquear la conversión periférica de T4 a T3, que no lo hace el metimazol. Se absorben en general bien por vía oral, 60-80%. Tiene metabolismo hepático y eliminación renal, sin embargo, incluso se puede utilizar en insuficiencia renal. El metabolismo hepático no nos produce mayor interacción, entonces no hay mayor problema por ese lado.
Además del bloqueo a nivel periférico de T4 a T3, vamos a tener diferencias entre PTU y metimazol. Uno es, desde el punto de vista farmacocinético, PTU está mucho más ligado a proteínas que metimazol. O sea, metimazol está más en la fracción libre. Desde el punto de vista de ionización, ¿okay? PTU está mucho más en la forma no ionizada, perdón, en la forma ionizada y metimazol en la forma no ionizada. En potencia, metimazol es más potente que PTU. Y en duración de inhibición, metimazol dura más que PTU. ¿Ok? Entonces, PTU está más unido a proteínas y está más ionizado. ¿Ok? Pero es menos potente y dura menos. Metimazol, menos unidos a proteínas, menos ionizado, más potente, más duración de acción. ¿Cuál es el que hay que escoger entonces? ¿Cuál de los dos hay que utilizar? ¿PTU o metimazol? Para el adulto común y corriente, ¿cuál sería el de elección? ¿Qué pensarían? Yo creería que el metimazol, por estar más en fracción libre y no ionizado, además que se mantiene por más tiempo la inhibición y es más potente. ¿Y qué ventaja le conferiría eso, digamos, para el adulto común y corriente con respecto a PTU? ¿Qué ventaja tendría el hecho que tengan más duración de la inhibición? ¿Cómo sería la Dar una dosis menor. Una dosis más baja, ¿ok? Con usualmente una sola toma al día. En cambio, si el PTU dura menos, tengo que darlo 3 veces al día, 4 veces al día, entonces tengo que fraccionarlo más. Entre más tomas al día, menos adherente es el paciente. ¿Ok? Entonces, para el adulto común y corriente, probablemente metimazol sea más cómodo que PTU. ¿Cuál sería la excepción? ¿Cuándo es que esta parte de la unión a proteínas y el grado de ionización es relevante? Si el paciente tiene una hipoluminemia, por ejemplo. Sí, está bien, ¿no? Pero eso es menos común. Para efectos de membranas biológicas, ¿quién cruzaría más membranas biológicas? Metimazol por estar más en forma no ionizada. Por estar más en forma no ionizada, y además de que la unión a proteínas, si están menos unidos a proteínas, también está mayor cantidad libre y cruzaría más fácilmente membranas biológicas. Entonces, ¿cuándo se vuelve relevante eso? ¿Cuál membrana biológica no queremos que cruce? En embarazo, la placenta. La placenta. Entonces, si empieza a cruzar fácilmente la placenta, ¿qué va a pasar sobre la tiroides fetal? A inhibir. La inhibe. Entonces, la estamos inhibiendo. Entonces, potencialmente podemos tener hipotiroidismo fetal. Y por otro lado, metimazol es teratogénico. Entonces, cruza fácilmente la placenta y vamos a ver ahorita las malformaciones congénitas que produce. Entonces, para efectos del resto de la población, probablemente el metimazol sea más cómodo, más fácil de administrar comparado con PTU. Sin embargo, para efectos del embarazo, sobre todo en el primer trimestre, PTU es de elección sobre el metimazol porque no me produce malformaciones. Entonces, esta es la razón por la cual la institución tiene PTU y no tiene metimazol. Entonces, entonces, un segundito, vamos a ver aquí nada más. Dentro de las malformaciones asociadas a las tionamidas, entonces, es esta condición que se llama la embriopatía asociada a metimazol. Entonces, eso se manifiesta como aplasia de cutis, y la aplasia de cutis se ve como esta ulceración que se produce aquí en el cuero cabelludo. Produce atresia de coanas, fístula traqueoesofágica, pezones hipoplásicos, anomalías faciales y retardo psicomotor. Y esto se produce por la exposición a metimazol durante el primer trimestre del embarazo. Entonces, una vez transcurrido el primer embarazo, sí se puede exponer a metimazol, pero durante el primer trimestre se prefiere utilizar PTU más que metimazol. Luego, dentro de los otros efectos adversos, ¿okay?, que tienen estos medicamentos por su efecto inmunomodulador puede producir leucopenias transitorias reversibles. Esto se presenta hasta en el 12% de los adultos y el 25% de los niños. Como les digo, esto es reversible y transitorio. Agranulocitosis, que es un conteo de polimorfonucleares menores de 250 por cc, ¿okay?, esto se produce solo en el 0.3 al 0.6% de los pacientes. O sea, uno de cada 300, uno de cada 150 pacientes.
Entonces, esto es poco común. Esto se produce por sensibilidad cruzada, entonces quiere decir que si lo hace con PTU, me lo va a hacer con metimazol y viceversa. Esto se produce por anticuerpos antigranulocitos, son anticuerpos que se están produciendo contra los polimorfonucleares. La mayoría de las veces se produce en los primeros 3 meses, pero se pueden presentar en cualquier momento de la evolución. Entonces, según esto, estaría justificado estableciendo hemogramas seriados a los pacientes que reciben tionamidas. Estaría justificado decirle que se haga un hemograma, no sé, cada 15 días, por decir algo. No, porque es en muy bajo porcentaje de la población. ¿Y qué Solo si tuviera alguna manifestación. ¿Y qué pescaríamos más frecuentemente si le empezamos a hacer hemogramas? Una leucopenia, por ejemplo. Una leucopenia transitoria reversible. ¿Ok? Entonces nos vamos a hacer bolas. Vamos a ver que el conteo empieza a bajar, nos asustamos, lo vamos a quitar y en la mayoría de las ocasiones, vea que del 12% de los adultos, solo 0.3% llegan a granulocitosis. Quiere decir que el 11.7% adicional recuperó espontáneamente la leucopenia. ¿Ok? Entonces, no estaría justificado estar haciendo hemogramas seriados. ¿Cuál sería la manifestación de la granulocitosis? ¿Cuáles serían los síntomas? Puede que tenga una infección que solo se dé en los pacientes inmuno. Usualmente se manifiesta como un cuadro infeccioso. Entonces, lo que empiezan es con dolor de garganta, con einofagia, empieza con fiebre, ¿verdad? Y empieza con mialgias. Entonces, solo si el paciente es asintomático, estaría indicado chequearle el hemograma. Hacen rash, es un rash urticariforme, que esto es bastante común. Sin embargo, esto no es alergia. Uno siempre que ve un rash a un medicamento le achaca como si fuera una alergia al medicamento, pero no es alergia. Esto es un evento adverso. El paciente puede continuar con la tionamida y se puede manejar el rash con un antihistamínico. Dentro de los síndromes raros puede producir vasculitis, síndrome tipo lupus, trombocitopenia, anemia plástica, síndrome nefrótico. No es que no existen, es poco común, pero sí se pueden presentar. Entonces, resulta que nosotros tenemos un paciente que tiene Graves, ¿ok? Le estamos dando PTU, inicia con cuadro febril y viene a emergencias, ¿ok? Entonces, el paciente llega a emergencias porque dice, el endocrinólogo me dijo que si hacía fiebre que me viniera a emergencias y que me atendieran aquí. Entonces, ¿cuál sería la conducta? Entonces, está tomando PTU y empieza con fiebre. Entonces, cuando llega a emergencias, ¿qué le harían? Le harían un hemograma, le quitan inmediatamente el PTU y empiezan antibióticos de amplio espectro. Le dejamos el PTU y empezamos el antibiótico de amplio espectro, lo mandamos urgentemente a endocrino, aunque sea el domingo a medianoche, ¿okay? Lo suspendemos PTU y egresamos al paciente. ¿Qué le harían? Bueno, esta pregunta estaba muy fácil, entonces el 100% votaron que le haría un hemograma. Entonces, el hemograma puede tener 2 escenarios. Si viene un hemograma normal, ¿qué hay que hacer? Normal o con leucocitosis. ¿Qué hay que hacerle al PTU? Descartaría que la fiebre se debe al PTU. ¿Sí? Entonces no está haciendo la granulocitosis. Entonces puede tener una gripe corriente, una gripe, una infección urinaria, cualquier otra causa que le produzca fiebre. ¿Ok? Entonces, ¿qué le hacemos al PTU? Se mantiene. Se mantiene. ¿Vale? Se mantiene y nada en especial. Y por el contrario, si me viene con un conteo de leucocitos bajos y con granulocitos bajos, ¿qué hacemos? Viene con 100 neutrófilos y tiene 39 de fiebre. ¿Qué hacemos? Suspendemos inmediatamente PTU, ¿okay? Empezamos antibióticos de amplio espectro y se refiere a un hospital de 3er nivel porque el paciente está inmunosuprimido. ¿Ok? Entonces, vea que es radicalmente diferente la conducta. Entonces, si al paciente que se le inicia tionamida, siempre se le advierte que en presencia de dolor de garganta o inofagia, en presencia de fiebre, ¿verdad? Se haga un hemograma, se vaya al servicio de emergencias, que le haga un hemograma y con base al hemograma se determina cuál es la siguiente conducta a seguir. ¿Quedamos claros con eso? ¿Ok? Sí, doctor. Ok. Otras reacciones, entonces, puede haber hepatitis. Hepatitis es más común con PTU. Doctora, una pregunta.
Un paciente que hace agranulocitosis, dijimos que lo hace con cualquiera de los dos medicamentos. Sí. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el protocolo a seguir en ese caso? ¿Qué medicamento se utilizaría? Y ahorita vamos a hablar, pero por eso no te va para yodo radioactivo, que sería la siguiente alternativa. ¿Sí? Gracias. Entonces, hepatitis es muchísimo más común con propiltiuracilo que con metimazol. El patrón que produce metimazol es más de colestasis. De hecho, hace algún tiempo, ya hace unos 10 años, salió esta alerta de la FDA de falla hepática inducida por propiltiuracilo. Entonces, fueron muchísimo más casos con propiltiuracilo que con metimazol. Y la población que es más susceptible es la población pediátrica. ¿Okay? Entonces, sí está claro que PTU induce más hepatitis medicamentosa que con metimazol. Una de las cosas importantes que hay que hacer es diferenciarlo de elevación de transaminasas que induce el hipertiroidismo per se. Típicamente el hipertiroidismo como tal, cuando induce elevación de transaminasas, las transaminasas se elevan 2, 3 veces el límite superior, raramente, usualmente no tienen ictericia, no tienen dolor. En cambio, cuando es hepatitis por medicamento, el paciente se pone ictérico y súbitamente es que eleva las transaminasas y a niveles bastante altos. Vasculitis es más común también por PTU y produce una serología que es compatible con lupus, entonces se confunde inicialmente incluso con lupus. Colestasis, como ya mencionamos, usualmente es más metimazol el que produce colestasis. Okay. Las reacciones adversas del metimazol usualmente son dosis dependientes, contrario a lo que sucede con PTU, y ya hablamos que metimazol, al ser más potente, usualmente nos permite utilizar dosis más bajas del medicamento. Existe este efecto adverso que está descrito, que se llama síndrome de artritis por antitiroideos, que es una poliartritis migratoria transitoria, que usualmente no lo vemos clínicamente, pero esto está escrito en los libros. ¿Okay? Esto ya lo hablamos de los efectos de la embriopatía asociada a las tionamidas. ¿Dudas con tionamidas en general, con PTU? ¿PTU o metimazol? Doctor, yo sí tenía una pregunta. Sí. Es que a mi hermana le habían mandado metimazol, Ajá. pero se lo mandaron 3 veces al día. Eso, Metimazol. Sí, no, metimazol usualmente se usa una vez al día, es una sola toma al día. digamos, no puede ser como que se fraccione la dosis o algo así. No, no es necesario porque la vida media le alcanza para darlo una vez al día. Eso es muy poco común. No sé por qué el médico prescriptor se lo habrá dado de esa forma, pero no, pero si es metimazol se usa una vez al día. Ok, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Ok. Luego, vamos a tener otros fármacos que eventualmente actúan sobre la tiroides. Uno son los yoduros. Entonces, esos son dosis altas del mismo yoduro que nosotros consumimos en la dieta. Los yoduros a dosis altas lo que hace es inhibir la actividad de la tiroides y tiene varios efectos. Uno, reduce la vascularidad de la tiroides, disminuye el tamaño de las células, frena la respuesta al TSH e induce un efecto que se llama el efecto Wolff-Chaikoff. Y este Wolff-Chaikoff lo que hace es interferir en todo el proceso de organificación del yoduro. O sea, desde la entrada del yoduro, el ion, la formación de T1 y T2, ¿verdad? Y la incorporación a la molécula de tiroglobulina. Entonces, todo este efecto es el efecto Wolff-Chaikoff. Entonces, reduce vascularidad, reduce el tamaño y nos induce un Wolff-Chaikoff. Además, bloquea la endocitosis del coloide y la liberación de hormonas. Viendo esto, ¿cuándo se utilizarían los yoduros? ¿En qué contexto? ¿Cuándo queremos reducir vascularidad? Neoplasias. Neoplasias. Sí, pero no está indicado en este contexto, no es tan dramático y no es sostenible a largo plazo. ¿En bocio? ¿Bocio para qué? Digamos, para disminuir el tamaño de la glándula y no sé si después darle yodo radioactivo o algo si no soluciona. No, pero eso sobre todo, digamos, en bocio preparándose para una cirugía que nos interesa reducir vascularidad. ¿Ok? El problema con esto es este efecto Wolff-Chaikoff, ¿okay? Este efecto que vamos a tener sobre la tiroides, inhibiendo la liberación, síntesis de hormonas tiroideas, esto es un efecto transitorio. ¿Okay? Y después eventualmente se escapa del efecto Wolff-Chaikoff. Entonces, si yo le quiero dar esto para programarlo para una cirugía, ¿okay? Entonces, esto tengo que tener bien hecho el momento en que se lo voy a dar.
¿Okay? Entonces dura alrededor de 10, 14 días en el efecto y luego se me escapa. Entonces, si yo le voy a dar yoduros para programarle la cirugía dentro de un año, no sirve. ¿Qué otro contexto quiero yo inhibir rápidamente la liberación de hormonas tiroideas? Una tirotoxicosis. ¿Una tirotoxicosis? No, no necesariamente. Acuérdense que la diferencia entre tirotoxicosis e hipertiroidismo es porque el hipertiroidismo es por hiperfunción de la glándula y tirotoxicosis no necesariamente es hiperfunción de la glándula. Puede ser, por ejemplo, destrucción, una tiroiditis subaguda, o puede ser exógeno, ¿verdad? Entonces, no, tirotoxicosis no necesariamente. En estados agudos. Entonces, si yo tengo una tormenta tiroidea, ¿okay? Entonces yo quiero rápidamente inhibir la liberación de las hormonas preformadas, que eso no lo voy a lograr con las tionamidas. Pero ¿qué va a pasar una vez que escape el Wolff-Chaikoff si yo estoy dando yoduros? ¿Qué va a pasar con la síntesis de hormonas tiroideas? Se va a volver a disparar. Se va a volver a disparar. Entonces, ¿qué condición tiene que tener el paciente para darle el yoduro, ¿okay? Para que no se dispare eso? ¿Qué tengo que hacer con el paciente antes? ¿Cómo hago yo para evitar que me haga hipertiroidismo una vez que escape el Wolff-Chaikoff? Que esté con las tionamidas. Que esté con tionamidas. Entonces, si voy a utilizar yoduros para tratamiento de tormentas tiroideas, 1 hora antes debe haber recibido por lo menos una tionamida, ¿ok? Para evitar eso. ¿Ok? Entonces, este efecto de los yoduros, entonces se presenta con las dosis altas y para esto requiere más de 6 miligramos diarios. Vea que lo que hablamos que requerimos de la dieta eran apenas 200 microgramos diarios, ¿verdad? Entonces, estos son dosis muy altas. El efecto empieza rápidamente a los 2-7 días, pero escapa el bloqueo en cuestión de 2 a 8 semanas. Y este periodo es muy variable, pero es más común que sea como a las 2 semanas que como a las 8 semanas. Es muy mal tolerado los yoduros, ya estas dosis tienen muchos efectos adversos, producen reacciones de hipersensibilidad. El uso crónico me produce alteraciones del gusto, sensación de ardor en la mucosa oral, aumento de salivación, coriza, estornudos, irritación de los ojos, cefalea, secreciones traqueobronquiales, inflamación de glándulas salivales. Entonces, realmente los yoduros se utilizan muy poco, a menos de que sea por tormenta tiroidea. Y finalmente, entonces vamos a tener el yodo radioactivo. Entonces, yodo radioactivo es un isótopo del yodo, ¿verdad? Del mismo yodo que nosotros consumimos en la dieta. Y el yodo 131 lo que hace es liberar rayos X y partículas de beta desde el coloide donde se incorpora. Entonces, se atrapa en la tiroides utilizando el mismo importe sodio-yoduro, se organifica, se pega a la molécula de tirosina, al residuo de tirosina en la molécula de tiroglobulina, y ahí va a estar liberando rayos X y partículas beta. Entonces, estas partículas beta y los rayos X lo que van a hacer es destrucción de la membrana celular y van a producir muerte celular. Entonces, destrucción de la célula folicular de la tiroides. Entonces, nosotros, como le mencionaba hace un momento, se utiliza para cáncer de tiroides y para hipertiroidismo. Si se utiliza para cáncer, el objetivo es producir precisamente apoptosis para producir destrucción de cualquier célula folicular que haya quedado, especialmente las malignas. Y para yodo radioactivo, lo que estamos haciendo es destrucción de la célula folicular de la tiroides. ¿Y cuál sería la consecuencia? ¿Qué va a pasar con el paciente después de haber tomado yodo radioactivo por hipertiroidismo? Si se destruyen las células foliculares de la tiroides. Va a caer en un hipotiroidismo. Va a ser hipotiroidismo, ¿ok? Entonces, 80% de los pacientes con enfermedad de Graves que toman yodo radioactivo van a terminar hipotiroideos. Entonces, yodo radioactivo cruza la placenta, por lo tanto está contraindicado en embarazo porque si no incluso produciríamos ablación de la tiroides fetal, ¿ok? Está contraindicado en lactancia. Las mamas lactantes concentran yoduro. Entonces, si damos yodo radioactivo durante la lactancia, el yodo se concentra en el tejido mamario, libera radiación y esto está asociado a cáncer de mama en el futuro. Entonces, podemos utilizarlo para cáncer de tiroides y podemos utilizarlo para tratamiento de hipertiroidismo. ¿Okay? Y aquí, ¿para qué tipo de hipertiroidismo? ¿Cuál de las 3 causas? ¿O las 3? Lo podríamos utilizar para los nódulos, bocio multinodular y el nódulo autónomo. Hiperfuncionando. ¿O estaría contraindicado? Es que, digamos, yo pienso que si es un nódulo, sería mejor que operen al paciente y tal vez no quitarle
toda la función a la tiroides que darle yodo. Cuando es un nódulo único, podría ser justificado la cirugía, pero si son muchos nódulos, si tenemos, no sé, 20 nódulos en la tiroides, Entonces sí. ¿eh? Entonces, si ese nódulo está utilizando yodo como materia prima, va a captar yodo 131. Entonces, lo que vamos a producir es ablación de esos nódulos que son hiperfuncionantes. ¿Okay? Entonces, yodo 131 lo podemos utilizar para cualquiera de las 3 causas de hipertiroidismo. ¿Ok? Otros agentes, entonces, los beta bloqueadores lo que hacen es mejoría sintomática, entonces me controlan las palpitaciones, los temblores. El propanolol se ha visto que bloquea también un poquito la conversión de T4 hacia T3, pero el mecanismo principal de los beta bloqueadores es nada más desde el punto de vista sintomático. Los glucocorticoides a dosis altas inhiben la secreción de T4 y bloquean la conversión hacia T3 también. Por lo tanto, los esteroides a dosis altas se pueden utilizar eventualmente en tormenta tiroidea. Sin embargo, más comúnmente los esteroides se utilizan para disminuir el proceso inflamatorio a nivel de la oftalmopatía de Graves, más que el hipertiroidismo per se. Entonces, si tiene hipertiroidismo y no tiene oftalmopatía, usualmente no le damos esteroides. Si tiene oftalmopatía, le damos esteroides a dosis altas. Litio es el otro medicamento que tiene un efecto importante sobre la tiroides y lo que hace es inhibir la secreción de hormona tiroidea. Entonces, bloquea el receptor de TSH y con eso bloquea la secreción de hormonas tiroideas. Y si el paciente hace una granulocitosis, por ejemplo, a PTU, eventualmente uno lo puede manejar con litio transitoriamente para compensarlo mientras se manda a yodo radiactivo o se opera al paciente. Litio usualmente no se usa a largo plazo por la toxicidad que produce. Sin embargo, esto en algunas ocasiones nos ayuda para manejar el hipertiroidismo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas de la clase en general? ¿Algo que no les haya quedado claro? Doctor, tengo duda con el manejo de 2 condiciones. El Sí. coma mixedematoso, Uh-huh. ya vimos que no se debe tratar con derivados del T3, sino del T4, pero ¿hay algún cambio en cuanto a las dosis o un manejo? Acuérdense que es, como esto es farma básica, lo que estamos viendo básicamente son más mecanismos de acción de los medicamentos y por eso es que no me he metido mucho a hablar de la parte clínica como tal. Sin embargo, lo que se hace con coma mixedematoso es se les da una dosis de carga de T4. ¿Okay? Y luego se sigue manejando con T4. Ok. ¿Okay? Perfecto. ¿Y cuál era la otra pregunta? Es que es parecido, es con tiroiditis, más bien. Tiroiditis. Pero, no. Una tiroiditis subaguda de origen viral. Uh-huh. Entonces, a ver, por mecanismo de acción, si yo tengo que el virus en la tiroiditis lo que hace es producirme destrucción y liberación de hormonas preformadas, ¿cómo lo debería tratar? Por puro mecanismo de acción, si lo que hace es destrucción. Primero que todo, ¿qué tendría el paciente? ¿Tiene dolor? Sí. Si está produciendo destrucción de la glándula. Sí, claro. ¿Sí? Tiene dolor. Entonces, de hecho, el paciente lo que consulta es por dolor. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para controlarle la destrucción y el dolor? AINES. ¿Ok? Le damos antiinflamatorios, reducimos dolor, reducimos el proceso inflamatorio. ¿Ok? Y los síntomas de la tirotoxicosis, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo manejamos las palpitaciones, los temblores, lo demás? Con beta bloqueadores. Beta bloqueadores, ¿verdad? Entonces, ¿yodo reactivo tiene algún sentido? No. No. ¿Ok? Ya hablamos que las tionamidas no. El mecanismo no es por hiperfunción de la glándula. El mecanismo es por destrucción de la glándula. ¿Ok? Entonces, esa destrucción es autolimitado como todos los cuadros virales. Entonces, lo único que hacemos es manejo sintomático y quitamos el dolor. ¿Ok? Entonces, ahí es más beta bloqueadores, básicamente. ¿Ok? Y en casos muy severos, glucocorticoides eventualmente. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿O algún comentario de alguien más?